¿Podría contarnos su nombre, edad y un poco de su experiencia de vida en Tamalameque? Mi nombre es Diógenes Armando Pino Ávila. Tengo 72 años, lo cumplo el otro mes. He vivido toda mi vida en Tamalameque, excepto los años de estudio y algunos años de trabajo que hice en Valledupar. Estudié en Cartagena, soy normalista, de lo cual estoy orgulloso, independientemente de que haya estudiado licenciatura y haya recibido especialización en educación. No me interesa eso, me interesa ser normalista. Para mí es un orgullo. Ahora, nací en Tamalameque, en un hogar normal, si se puede, una mamá soltera. Mi papá murió antes de yo nacer y fui criado por mamá y 2 tías abuelas, y bajo el cuidado de 6 hermanos. Imagínate tú cómo me estaría cuidando de pocas mujeres. Me he dedicado a la educación, y con estos pueblos donde todo está por hacerse, alguien tiene que hacer algo, sobre todo en lo de cultura. Y siempre he tenido una afinidad y simpatía por la sociología, sobre todo por la sociología cultural e histórica. Entonces me he encaminado precisamente en esa labor de averiguar la historia de Tamalameque, el anecdotario, costumbres, tradiciones, leyendas, ese bagaje cultural que tiene Tamalameque, que mucha gente no lo ha valorado todavía. Y el resto lo he dedicado a la educación como profesor. Fui alcalde 2 veces, concejal como en 3 periodos. Y si me preguntas que por qué no seguí en la política, di porque me asqueó eso. Sencillamente, esa ha sido mi vida en Tamalameque. ¿Qué recuerdos le vienen a la mente cuando piensa en la vida en el Tamalameque de antes? Era un Tamalameque apacible, un Tamalameque, si se quiere, ingenuo, donde se le daba vida a esa magia de los pueblos, de leyendas, de espantos, de brujas, de creencias, de rezos, de secretos. En fin, eso es lo que me viene a la cabeza en este momento, esa sabiduría de los ancianos, matizada por la magia del relato, ¿sí? Donde mediante un relato, mediante un cuento, mediante una anécdota, le estaban enseñando a las nuevas generaciones algún comportamiento social ético, sobre todo ético y válido para la vida. No tenían estudios porque nuestros abuelos eran iletrados, pero esa sabiduría natural lo llevaba a sobrepasar incluso a los que habían estudiado, en esa sapiencia natural que tenían. Y las mujeres ocupaban un rol muy fuerte, a pesar de ser una sociedad patriarcal. Las mujeres tenían a su cargo la crianza de los hijos y la educación de los hijos. Y lo hacían en torno al fogón, en torno al fuego, en torno a la cocina, porque las mujeres estaban laborando en la cocina, pero estaban hablando entre ellas, y lo hacían como si no supieran que había niños, pero lo que querían era que los niños escucharan sus conversaciones para que aprendieran. Era una forma de educar dentro de la oralidad, y uno como niño ni se percataba de que le estaban enseñando cosas, pero ellas sí eran conscientes de que querían enseñarnos cosas y lo hacían así de profeso. A ver, una de las experiencias más maravillosas que yo tuve de niño, de esa forma como educaban las abuelas, mis tías abuelas por lo menos, y mi mamá. ¿Cómo solían pasar el tiempo libre las personas en Tamalameque cuando usted era joven? Bueno, aquí había unas jornadas largas de trabajo, los adultos, ¿no? La mayor parte de los abuelos eran campesinos, tenían minifundios, pequeñas finquitas dedicadas a la caña, porque tenían pailas para hacer panelas, como se llaman panelas. Otros cultivaban los productos de pancoger, y la gran mayoría se dedicaba a la pesca. Entonces los hombres, los mayores, tenían unas jornadas larguísimas, pero ya en la tarde, en la noche, venía el rato de asueto, de descanso, y se sentaban en las puertas de la casa a echarse cuento entre vecinos, a ponerse al día de todas las cosas que pasaban, ¿no? Generalmente esas conversaciones
eran matizadas por anécdotas, por la carcajada, por el chiste, por el gracejo que tenían los abuelos en esa forma de compartir y vivir la vida entre ellos. Una cosa que también me llamaba mucho la atención era en la mañana, que cogían al joven, al niño, y lo mandaban a visitar a casi toda la cuadra, a todo el barrio, diciendo de que cómo habían amanecido en cada casa, que cómo amanecieron, que fulanito si se mejoró o no se mejoró, que allá, y en el caso mío, mis tías abuelas amanecieron bien, pero fulanito quiere saber cómo amaneció fulanito, y eso era, en todas las casas había que hacer lo mismo. Y me contaba mi hermano mayor de que antes mis tías abuelas habían criado a un muchacho, ya un señor, ya después se fue, y él tenía que hacer ese recorrido y lavar las tinajas, porque el agua era en tinajas. Y entonces un día hizo un trompo de totumo y salió a dar los saludos, pero entonces se quedó en el callejón del peligro bailando el trompo. Y se le hizo tarde, ya no pudo llegar allá, entonces regresó y cuando le preguntaban, mandó a decir la señora Ortiz que amanecieron bien, que Ramoncito le quitó el dolor de cabeza, que no sé qué, ya él se sabía la carreta y de todos los enfermos, pero él no sabía que ante la tardanza ya de esas casas habían mandado a preguntar acá, ¿sí?, que cómo habían amanecido y qué pasaba con ¿cómo se llamaba él? Bueno, que qué pasaba con el muchacho que no había ido, y ya él había echado su mentira, ¿sí? Y fue tal el peso de la responsabilidad y de la culpa y el sentido ético que tenía ese muchacho, que se fue para Barranca Bermeja avergonzado de lo que había hecho. Es decir, hasta ahí tiene uno una enseñanza de los abuelos, porque un muchacho a la edad que él tenía, 14 y 15 años, no tenía por qué avergonzarse tan fuerte. Pero esa vergüenza fue a propósito de la misma crianza que le habían dado mis tías abuelas. Entonces son actos, son hechos que lo impactan a uno en su formación. Y jugaban los fines de semana, jugaban en el billar, jugaban a la carambola. No jugaban buchaca, la carambola, 3 bandas, billar, qué sé yo. Vestían de blanco, ¿sí?, con lino. ¿Sí? La ropa, tenían 2 tipos de ropa, la de semana y la de dominguear. La de dominguear era para ir a misa con el sombrero blanco, la ropa blanca. ¿Y qué? Eran muy piadosos también, pasamos mucho tiempo no, iban a la iglesia, a la misa nada más. Las mujeres eran las que más permanecían en esas labores piadas, los hombres no, tomaban trago, como se toma ahora, pero antes lo hacían con la responsabilidad de que tomaban los que trabajaban, los que no trabajaban no podían tomar. ¿Y qué? Y tenían la precaución de que los jóvenes ni tomáramos ni fumáramos delante de ellos. ¿Sí? Eso era prohibido. Y pasaban el tiempo también jugando dominó, jugando cartas. Que yo recuerdo, eso era las diversiones que tenían. Aquí no había peleas de gallo, aquí no había ningún otro tipo no había teatro, no había nada, no había televisores, no había nada. No había otro tipo de diversión. ¿Había espacios específicos del pueblo como la plaza o el río donde la gente solía reunirse en su tiempo libre? Bueno, aquí había uno que yo he llamado como comentaderos públicos. Era un maíz tostado que estaba frente a la alcaldía, donde la gente llegaba a buscar el servicio de la alcaldía, pero se sentaban ahí a intercambiar chistes, ¿ya? Otro comentadero público era el mercado, porque aquí pues la costumbre de matar una sola vaca, había que madrugar para conseguir la carne. Entonces ahí también había casi que renovar los comentarios sociales, quién se había ido, fulanita que salió a vivir con fulanito, se voló, se la llevó fulano. Eran los comentarios pues más picantes que se oían ahí. Y el otro era en otro maíz tostado que había en el patio del hospital, en la parte de adelante del hospital. De resto, ¿qué? Creo que no. No había otro sitio donde la gente comentara. ¿Había algún pasatiempo que hoy ya no se practique, pero antes era común? Bueno, los juegos tradicionales en los niños, los jóvenes y niños, ¿no? El trompo, la 21, las mujeres jugaban algo que la percha decía, creo que jugaban a la cuerda,
Y nosotros los pelados jugábamos algo que llamábamos tumbe requisa, algo que llamaban sambe, que pajita en boca, hablar pero no contestar. Sí, eran unos juegos bastante ingenuos, pero que nos divertían. Sí, incluso alcanzaban a prohibir en el colegio, ese de tumbo y requiso. Mano negra, que si te encontraban con la mano en el bolsillo te cogían y decían mano negra, y lo que había en ese bolsillo era del que te cogía. Y eso ocasionaba algunas dificultades también, ¿no? Ahora, eso se acompañaba también con otra cosa, ¿no? Que no había bullying, ¿sí? Porque nadie se sentía maltratado por lo que pasaba, sino que cuando te ofendían siendo un pelado, tú apenas hacías así, ya todo el colegio sabía que iba a haber puñecas, que iba a haber peleas, ¿sí? Y ese era el psicólogo nuestro, así, entonces estaba el pelado carbonero, ahí tira, yo te acompaño, pues dale, que pégale, que dale adelante, que dale atrás. Y eso pues nos enseñó, porque la calle enseña, y nosotros también teníamos calle, ¿sí? No solo era la educación de la casa, el colegio, sino que teníamos calle. Nos volábamos de la casa en las tardes que nos íbamos para el caño sin permiso de nadie, sin acompañamiento de adultos, a aprender a nadar en un caño profundo, ¿sí? Acompañado de otros muchachos de la misma edad nuestra, de 10, 12 años. Sí, era un peligro bárbaro, pero que eso nos enseñó a enfrentarnos a la vida, a defendernos. Ese era prácticamente los momentos de solaje y esparcimiento que había en Tamaramé. ¿Qué importancia tenía la música, los cantos y los bailes en el tiempo libre? Bueno, eso de la música había que hacer un análisis de la siguiente manera. Los abuelos nuestros aprendieron de sus abuelos, y eso a su vez de sus otros abuelos, que lo nuestro eran las tamboras, era el baile cantado. Pero una presión externa, con la ranchera que traían los barcos a vapor, que traían los gitanos para cuando venía el cine, y que calaba mucho porque esa sociedad patriarcal, machista que había, pues el mexicano era el macho, el de las armas, el que mandaba a las mujeres, al que las mujeres le obedecían. Eso caló mucho y empezó casi que a desplazar la música vernácula, que era la tambora. Después, con el transporte de ganado por el río, vinieron los habaneros, compraron tierras y también trajeron el porro, la música de viento. Por allá en los años 50 y algo, vino un compositor llamado Julio Cordobés como profesor de música a Tamaramé. Dijimos que los habaneros trajeron el porro y empezaron como que a reemplazar también a las tamboras. Pero esa sabiduría que te hablaba al comienzo de los abuelos llevó a que guardaran en la memoria colectiva ese saber cultural y la oralidad de Tamaramé. Y cuando ya sintieron en peligro, ¿sí? Cuando ya incursionó el vallenato y otros aires musicales con mucha fuerza, ellos resguardaron en la memoria individual lo que tenían también en la memoria colectiva. Hicieron un evento de resistencia. Practicaban sus tamboras en los patios de sus casas o en las esquinas de los barrios marginales, los barrios de los pescadores. Mantuvieron viva esa tradición a pesar de toda la presión externa que había. Eso es algo de valorar, algo digno de tener en cuenta, de cómo ellos preciaban lo propio, lo tradicional, su oralidad, su cultura, y la preservaban, contrario a lo que nos está ocurriendo ahora, que la juventud anda desprevenida de estas cuestiones de la cultura y corre detrás de qué sé yo, de corrientes foráneas, porque la globalización, sin darnos cuenta, ha llegado y se ha tomado los hogares, los colegios, el pensamiento de nuestra propia gente. Yo no digo que la globalización no debe llegar, pero nos toca preservar lo propio. Y esa enseñanza que nos dieron los abuelos, al pasar de la memoria colectiva a la memoria individual para poder preservar lo propio, deberíamos hacerlo a estas alturas también. ¿Qué actividades de ocio cree que representaban mejor la identidad cultural del pueblo? Indiscutiblemente los bailes de tambora. En esos bailes de tamboras había el convite. Siempre había una persona que llamaban cabeza de guacherna, que era el que tenía ganas de parrandear y tenía el dinero.
Entonces se buscaba a los tamboreros y ellos empezaban con un toque de currulao que llamaban llamador. Entonces el de la tambora oía, va a haber toque. La que le gustaba cantar, va a haber toque, el otro va a haber toque, y se reunían en la parte donde estaba sonando el llamador. Y a partir de ahí hacían una parranda. ¿Sí? Llamémosla parranda, no, ellos la llamaban guacherna. ¿Sí? Nosotros llamamos parranda ahora en la modernidad, pero ellos lo llamaban guacherna. ¿Qué pasaba ahí? Tocaban, bailaban, cantaba la cantadora y había el intercambio social, ¿sí? Entre hombres y mujeres, porque había un código que definía para respetar, que era la flor en la cabeza. Las niñas que no se habían destinado tenían la flor en el lado izquierdo y las mujeres casadas tenían el lado derecho. Entonces ese código interpretado por los hombres marcaba un hilo de respeto y de tratamiento muy delicado con las damas. ¿Sí? Ahí se daban los compadrazgos, ¿sí? Se reconciliaban las parejas, se reconciliaban los vecinos por cualquier problema que había. Era un baile de resiliencia, ¿sí? Donde se olvidaban las penas, los pesares, las angustias de la vida diaria. Era algo hermoso, la verdad. Yo la primera vez que vi una tambora la vi a los 8 años. Es una anécdota que yo siempre cuento. Dijeron que iba a haber un toque de tambor y mis hermanas le pidieron permiso a mi mamá. Y ella dijo, ustedes van siempre y cuando Dios le va, pero hizo así. Siempre y cuando Dios le va, yo interpreté sapo. Y dije, voy para vengarme porque ellas me cuidaban mucho. Y llegué a Palmira, donde estaba el toque, y perdí la noción de la misión en la que iba porque quedé muy prendado de ver a esos ancianos bailando a pie descalzo bajo la luna, sobre una arena fresca, y lo que cantaban, lo que decían, cómo bailaban. Yo perdí la misión, ¿entiendes? No sé qué carajo hicieron mis hermanas, pero yo me divertí mucho viendo eso. Y yo creo que a partir de ahí quedé enredado en esa magia de la tambora, que no pude olvidar más, sino que llegué ya en los años 70 y pico, hice el primer festival y me encarreté en esto. Piensa que se ha perdido el sentido comunitario que antes tenía el tiempo libre. Bueno, han cambiado las costumbres. Antes era un intercambio de vecinos, de familias. Ahora sigue siendo de amigos, pero se hace en sitios diferentes. Se hace siempre casi que con el consumo de licor. Antes, con el hecho de sentarse en la puerta en las tardes, ya ahí compartían mucho. Ahora no, ahora hay que ir a una cantina, a un bebedero para poder compartir, porque la gente ya siente como muy simple la conversación entre vecinos si no hay licor de por medio. Yo creo que eso afecta mucho las relaciones de la